Bien, entonces continuamos ya otra vez con el Imperio Bizantino, ¿no? Y estábamos señalando, bueno, el tema del cristianismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Porque el cristianismo, recuerden que es una religión que promueve la unidad, ¿verdad? Así que, por eso que el cristianismo, ellos, la unidad, eh, cultural, pero sobre todo política, ¿no? Recuerden que solo hay un emperador, ¿no? El emperador de Bizancio, ¿no? O romano en este caso, y el cristianismo también fomenta la unidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Por eso que se va a convertir en algo muy importante, pero claro, dentro de su concepción oriental, ¿no? Por eso que se llama Iglesia Ortodoxa o también del Oriente. Y el cisma, si se dan cuenta, se llama cisma del Oriente, ¿no? No de Occidente, porque el cisma de Occidente es más bien otro que aparece finalizando la Edad Media, ¿no? Cuando se produce el cisma ya dentro de la iglesia romana, o sea, dentro de la iglesia de Italia, ¿no? De Roma, y aquí más bien se produce entre las dos iglesias, ¿no? La de Roma y la iglesia oriental. Y lo segundo es el sincretismo de elementos griegos, romanos, orientales. ¿Ya? Entonces hay un sincretismo cultural y a la vez religioso. ¿Por qué? Porque los bizantinos adoptan muchos de los elementos de la cultura occidental. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del derecho romano, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ahí se ve. ¿Ya? Entonces ahí está. Vamos a agrandar acá esto un poquito. Bueno, ahí está, ¿no? Ya. Y también cuando dice de elementos griegos, ¿ya? En el caso de lo griego es la filosofía. En el caso romano, el derecho. Algo que ellos van a avanzar más, porque recordemos que el gran mérito de Bizancio o del Imperio Romano Oriente ha sido la difusión y la codificación de todo el derecho romano, ¿ya? Lo cual va a ser el emperador Justiniano. Bueno, esto es Constantinopla, ¿no? Como ya vimos, su importancia comercial, ¿ya? Para el comercio. Por eso que cuando cae Constantinopla se produce, bueno, influye, ¿no? En la expansión europea o los viajes de descubrimiento, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, luego tenemos la historia, ¿no? ¿Ya? Entonces acá la historia, podemos nosotros dividirla así, ¿no? Origen romano, ¿ya? Si nosotros insertamos una suerte de esquemita, ¿no? Entonces en proceso, ¿no? Aquí, ¿ya? Le podemos agregar, ¿no? ¿Ya? Aquí, miren, ¿no? Un origen romano, una máxima expansión con Justiniano, ¿no? La expansión con el emperador Justiniano, que acá justamente la estamos viendo. Y un final por la expansión otomana. Encaja perfectamente, ¿no? Ya, aquí podemos, ya, aquí, bueno, ya lo mostramos, ¿no? Igual, ya, ahí está, ¿no? Y se puede apreciar. Y luego la reducimos aquí para el siguiente grupo, ¿no? Para que no, ahí está. Bueno, ya, entonces ahí está el origen, ¿no? El origen es romano, con el imperio romano ¿no? De Occidente. Bueno, ahí lo dejamos. Ya, la máxima expansión va a ser con el emperador Justiniano, ¿no? Aquí lo vemos. Bueno, este es un mosaico, ¿no? La iglesia de San Vital de Rávena del emperador, ¿no? Y bueno, acá pueden ver cómo en el año 550,
¿ya? Es la fecha, logró la máxima expansión. Como verán, recuperó gran parte de los imperios, o perdón, de los territorios que alguna vez tuvo Roma, ¿no? Miren, norte de África, Egipto, todo ese entorno, la Italia, el reino ostrogodo, el sur de España, ¿ya? Todo lo que corresponde al reino vándalo, ¿no? Así que por esa razón también se le considera como el más grande emperador bizantino, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, avasalla todos los territorios, por lo tanto invade Italia, ¿no? O sea, expulsa a los ostrogodos y tiene el control allí. Entonces, eso quizá también explica la rivalidad entre la iglesia romana, ¿no? La de Roma y la ortodoxa, ¿no? La iglesia cristiana ortodoxa o bizantina que está en Constantinopla, ¿no? ¿Ya? Porque una al final se impone sobre la otra, ¿no? Obviamente, o sea, apoyada en este caso en la expansión bizantina, ¿ya? Y la gran obra cultural de esta expansión, ¿no? Que está con Justiniano, que acá la hayamos puesto, ¿no? Ahí está, ¿ya? Va a ser uno, ¿no? La construcción de muchas iglesias como esta, la San Vital de Rábana, ¿no? De Rávena, y la Basílica de Santa Sofía, como acá la vemos, ¿ya? Estos minaretes que vemos acá, no se deben confundir, ¿ya? Son, son estructuras musulmanas o islámicas puestas posteriormente, ¿ya? Son como pequeñas torrecillas, ¿no? Para mirar, bueno, para tener una visión, ¿no? Más amplia del espacio, ¿ya? Pero lo principal son las cúpulas centrales y las semicúpulas en un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene también Constantinopla por el uso de las cúpulas. ¿Ya? Los minaretes son estructuras arquitectónicas posteriores. Bien, entonces ahí está. Y la redacción, ¿no? La codificación del derecho romano, conocido como Corpus Juris Civilis, ¿no? ¿Ya? Corpus Juris Civilis. ¿Ya? Ahí está. Que incluye varios códigos, ¿no? Estamos hablando del código del Códex, ¿ya? La Constitución, el Códex, ¿ya? Es el código de Justiniano, ¿no? Luego están las institutas, ¿ya? Podemos ponerlo aquí, ¿no? Códex. Las institutas, que son manuales para alumnos de derecho, ¿no? Para principiantes. El digesto, el digesto es la recopilación de las opiniones de los jueces y también se llama pandectas, ¿no? Las novelas o nuevas leyes del emperador. Entonces ahí están, ¿no? Los 4 grandes códigos que componen el corpus juris civilis, que significa cuerpo, ¿no? Corpus es cuerpo, juris derecho, cuerpo del derecho civil, ¿no? Ahí está. Ah, claro. La caída del Imperio Romano del Occidente fortaleció al Imperio Romano del Oriente, ¿no? Porque quedó como única referencia política y cultural, ¿ya? Y representó una esperanza y una alternativa para los pueblos del Oriente, porque como verán, los bárbaros se lanzan contra la zona occidental, como hemos visto al inicio, ¿no? ¿Ya? Si nosotros vemos en el mapa inicial, ¿no? Aquí, miren, la línea, ¿no? De invasión es hacia la parte occidental, ¿no? Todo lo que es Inglaterra, España, Francia, ¿no? En cambio, miren, el otro imperio queda incólume, ¿no? ¿Ya? Entonces, si vemos el mapita, ¿no? Ahí nos guiamos, ¿no? Cómo el Imperio Romano del Oriente prevaleció, y más bien, ¿no? Aparte de ser una esperanza para ellos, logró nuevamente expandirse hacia el antiguo territorio occidental. Bueno, de ahí han seguido más emperadores, ¿no? Justiniano, ya ha estado Heraclio, como les comenté, Heraclio, con él se produce el título de Basileus, ¿no?
el griego como idioma oficial, ¿ya? Y la helenización, ¿no? O sea, se adopta el modelo griego de la administración bizantina. ¿Ya? A esto también hay que agregarle, ¿ya? Al emperador Constantino IX, el monómaco, ¿no? Con él se produce el cisma del Oriente. ¿Ya? A León III, el Isaurio, con él se produce la querella de las investiduras. Y con el último emperador, Constantino XI, ¿no? Que aquí lo vemos, bueno, esta es la parte final ya del imperio, ¿no? La expansión otomana, ¿ya? Con él, bueno, él se enfrenta a los turcos otomanos liderados por Mahomet II, o Mehmet, ¿no? Segundo, en 1453. ¿Quién fue? Constantino XI, llamado el Paleólogo. ¿Por qué le dicen el Paleólogo? Porque es el nombre de la dinastía, ¿ya? Para que ustedes recuerden, el Imperio Bizantino ha tenido más de 100 emperadores, 100, más de 100 emperadores, ¿ya? En esos casi 1000 años de gobierno, ¿no? Distribuidos en el gobierno de 15 dinastías, ¿ya? Recuerden que las dinastías han sido la dinastía Teodosio, ¿no? Los tracios, los ducas, los comenos, los justinos, ¿no? Ahí está Justiniano, los isaurios, los monómacos, los heraclios, ¿no? Por Heraclio el emperador. Y bueno, también está entre otros los paleólogos, ¿no? O sea, paleólogo, paleo es antiguo, logos conocimiento, ¿no? Del conocimiento antiguo sería, ¿no? El nombre de esa dinastía, que fue la última, y allí cae Constantinopla. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de su caída? Se pone fin a la Edad Media, ¿no? ¿Ya? A la llamada Edad Media. Dos, ¿ya? Se influye, ¿no? La caída en el renacimiento y el humanismo, porque muchos sabios bizantinos, ¿ya? Muchos intelectuales y filósofos, huyen, ¿no? De Bizancio, ¿ya? Hacia la península itálica. Y con sus conocimientos van a favorecer dichos movimientos culturales, ¿ya? Y bueno, esto también permite la expansión del imperio turco, ¿no? Es una consecuencia, ¿ya? Y con ello, ¿no? Con ello también tenemos, ¿ya? Los llamados viajes de descubrimiento. ¿Por qué? Porque los turcos van a cerrar, ¿no? La zona entre el Egeo y el Mar Negro con Constantinopla, a la cual le van a llamar Estambul, ¿ya? Eso que fuerza entonces, fuerza a los europeos a iniciar sus viajes de descubrimiento hacia el oeste, ¿no? Entonces ahí aparece Colón, ¿no? Y otros más. Bien, entonces eso respecto al imperio bizantino. Y ahora veamos también el imperio islámico o el imperio musulmán. Musulmán es una palabra, ¿no? Una definición, ¿no? De un creyente, ¿no? Significa el resignado, ¿ya? Y encaja perfectamente con el concepto de Islam. ¿Por qué? Porque el Islam significa sumisión. Entonces el musulmán es el resignado a una sumisión que promueve la religión islámica, obviamente, ¿no? A un culto, a una divinidad llamada Alá. ¿Ya? Entonces, ¿formó un imperio político? Sí, siendo el califa un jefe religioso, ¿no? Pero que a la vez se convertirá en un jefe político cuando fusione los cargos de emir, que es el cargo militar, con el cargo de califa, ¿no? Que es el jefe religioso. Recuerden que Mahoma era un jefe religioso, ¿no? Y sus descendientes son los califas. Bueno, veamos primero la ubicación geográfica, ¿ya? Ellos estaban ubicados en la región de la península arábiga, ¿no? Como se puede ver allí, ¿ya? Y básicamente en la región central, ¿no? Porque tiene la península arábiga tres regiones, ¿no? La región norte, central, ahí está la Meca, y la región del sur.
¿ya? Entonces ahí se encuentra, ¿no? La ciudad de Medina, la ciudad de la Meca. ¿Ya? Ahí está. Y Mahoma predica en la Meca. Él es de una familia distinguida, aunque empobrecida, los Quraishitas, ¿ya? Y bueno, la familia lo casa con una viuda llamada Khadija, ¿no? Así que él va a tener una visión del ángel Gabriel, ¿ya? Que le entrega un mensaje a Mahoma, ¿no? ¿Ya? Y donde le dice que la religión, las demás religiones estaban equivocadas, aquí está, ¿no? Miren el mensaje, ¿ya? Es de la reconstrucción, ¿no? Donde le dice, bueno, que la religión musulmana, la que él va a predicar, es la correcta y que las demás estaban equivocadas, ¿no? Así que Mahoma predica esta religión que es de tipo monoteísta, pero con base judío-cristiana. ¿Por qué decimos con base judío-cristiana? Porque en la religión islámica ellos no desconocen la religión judía o católica o cristiana, no, no la desconocen, sino que señalan que está equivocado, ¿no? Así que con esa serie de argumentos, ya, Mahoma es convencido para señalar que con él están haciendo la auténtica religión. Y así que comienza a predicarla, ¿no? ¿Ya? Para los musulmanes, todos los personajes bíblicos, ¿no? De la religión judío-cristiana son profetas. Y así deben ser tratados. Y el profeta de Alá, o sea, el profeta que va a desarrollar todo esto va a ser justamente Mahoma, ¿no? En la concepción islámica, obviamente. Bueno, Mahoma predica, ¿ya? Y predica en la Meca que no acepta esta imposición, porque eran politeístas, así que Mahoma es amenazado y tiene que huir de la Meca a Medina. ¿Ya? Aquí se le di, ¿no? Según esta edición, el arcángel le dice que huya, ¿no? Le entrega este papelito. Y Mahoma huye de la Meca a la Medina. ¿En qué año? El 622. Medina es Yatrib, ¿no? La ciudad de Medina que está, ¿ya? Es Yatrib. Y se da inicio a la Ejira, que es la época o el inicio de la época musulmana, ¿ya? Así que Mahoma predica en Medina, ¿no? Luego regresa e impone en la Meca la religión islámica de manera violenta. Así que va a lograr luego, con esta suerte de campañas, la unidad política, religiosa y comercial de Arabia, que aceptan esta unidad religiosa. Va a haber en conjunto un mosaico de tribus, pequeños reinos y estados, y con Mahoma ahora va a lograr valorarse esta unidad. Bueno, cuando muere Mahoma, ya, sus descendientes van a optar el título de califa. Para ser califa, ¿qué se requiere? Ser descendiente directa o indirectamente de Mahoma. Y así nace el califato ortodoxo. ¿Ya? Se llama califato perfecto, donde gobiernan solo 4 califas. Aquí se inicia la expansión, desde la capital Medina, ¿no? Tal como se ve allí. ¿Ya? La Meca también será una ciudad sagrada, ¿no? Aquí vemos en la Meca la Kaaba famosa, ¿no? ¿Por qué sagrada la Kaaba? ¿Ya? Porque según la tradición islámica, aquí descansó Mahoma, ¿no? ¿Ya? O sea, cuando llegó a la Meca, descansó. Entonces se convierte en una piedra sagrada para ellos, que en realidad bueno, es un granito, ¿no? Que venía pues del espacio, pero para ellos sagrado, ¿no? Enviado por su Dios. ¿Ya? Así que Mahoma, ¿no? Es el profeta de Alá, y bueno, decíamos, es el califato de Medina, ¿no? Para ellos, Medina, la Meca, Jerusalén son ciudades sagradas, ¿ya? Así que con el califato ortodoxo se inicia la expansión. Bueno, luego le reemplaza el califato Omeya, ¿ya? La capital será ya no en Medina, sino en Damasco, ¿no? Que esto está en Siria, ¿no? Entonces nosotros vemos acá en el mapa, ¿ya? Siria, ¿no? Damasco, aquí está, miren, ¿no? Cerca de Siria, ¿ya? Será la época de la máxima expansión territorial. ¿Por qué la máxima expansión? Porque con los Omeya se expande hacia Europa, se llega hasta España, donde fundan el Emirato de Córdoba. Ojo, Emirato, no es califato todavía, ¿ya? Y luego se produce una guerra, ¿no? Un golpe de Estado, donde los abasidas, ¿ya? Que descienden de Abu Abbas, que era sobrino de Mahoma, derrocan a los omeyas y fundan un nuevo califato, donde en Irak.
La capital será Bagdad, ¿no? Aquí está Bagdad. Ahorita, perdón, es aquí en el mapita, ¿no? Ahí está Bagdad, en lo que es el Golfo, bueno, en Irak, donde está el Golfo Pérsico, ¿no? Ya, y acá en el Califato Abasida, ¿no? Recuerden que cuando se crea el Califato Abasida, allá, sí, justamente, ¿no? ¿Y bajo qué califato sucede? Bueno, bajo el Califato Abasida, si vemos la fecha, ¿ya? El Califato Abasida y también el Califato de Córdoba, ¿no? Aunque el Califato de Córdoba está en España, ¿no? ¿Cómo así? El Califato Abasida, que es el Califato de Bagdad, prevalece en toda la región islámica, pero como había sido por un golpe de Estado este califato, los demás califatos o reinos, ¿no? Se separan del Califato de Bagdad. Y así nace en España el Califato de Córdoba, ¿no? Recuerden que en Córdoba, en España, estaba el Emirato de Córdoba, pero ahora se convierte en un califato por la presencia de los abasidas. ¿Ya? Entonces ahí decíamos, ¿no? Con el califato abasida, ¿ya? Y en Córdoba se forma el califato de España, ¿no? Con su capital Córdoba, ¿no? Por este rechazo a las abasidas, porque antes era un emirato nada más, ¿no? Dependiente del califato de Bagdad. Y luego aparece otro, ¿no? El califato fatimita o el califato de Egipto, aquí está, cuya capital será el Cairo. Y se le llama fatimita porque se forma por los descendientes de la hija de Mahoma, Fátima, ¿no? Ahí vemos entonces esto, ¿ya? Bien, pues ahí están los 5 califatos, ¿no? Ahora veamos la religión, ¿ya? La religión es quizá la parte más importante de esta cultura. ¿Por qué? Porque va a guiar su pensamiento y va a guiar su política. Un ejemplo, el yihad. El yihad es un esfuerzo, como ven ahí, en la defensa y propagación de la ley islámica. Significa que todo musulmán expande la ley de Alá, ¿ya? Propaga su fe, ¿ya? Y esto se va a ver justamente, ¿no? Durante las guerras de las cruzadas. Bueno, el Islam es la religión musulmana, significa sumisión. Y el Corán es el libro sagrado, ¿ya? El Corán es recitación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Alá que fue revelada al profeta Mahoma por el arcángel San Gabriel. Claro, el califato es un gobierno político, religioso, que se va a expandir bajo la forma de imperio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los califatos, el califato abasida, ¿no? O el califato omeya se expande, ¿ya? Y se expande en España, se expande en el norte de África. Pero luego llegan los abasidas, ¿no? Que dan un golpe de estado, entonces los califatos, el califato omeya que era enorme se separa, pues se fracciona. Aparece un nuevo califato, ¿no? En Córdoba, en España, y en Egipto se separa como califato fatimita, ¿no? Eh, claro, hasta hoy día hay una guerra, ¿no? En el mundo árabe, ¿ya? Bueno, entonces el yihad es el esfuerzo, ¿no? Recuerden que los musulmanes defienden su fe, su territorio, su familia, ¿no? Ese es digamos, el concepto de ellos mismos, ¿no? Bueno, decíamos, ¿no? Significa recitación, ¿ya? Está compuesto por 118 capítulos o suras y tiene es la palabra de Alá revelada al profeta Mahoma, ¿no? Por el arcángel Gabriel. La religión musulmana, ¿ya? Es una religión que promueve mucho la fe entre sus creyentes.
Y este refuerzo de la fe se da a través de ciertas prácticas, ¿no? Que son constantemente recurrentes. ¿Ya? A eso se le llaman los 5 pilares, ¿no? ¿Cuáles son? La confesión de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que uno debe hacer siempre constantemente un juramento, ¿no? No hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Ya? Lo segundo es la oración, 5 veces al día, por media hora, o sea, oran 2 horas y media al día, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Se dan cuenta de lo fuerte que es la religión musulmana, porque ellos rezan 5 veces al día. Ninguna otra religión se le compara, ¿no? Ni siquiera la cristiana, ¿no? Porque ellos rezan 5 veces al día. ¿Ya? Y lo pueden hacer desde cualquier lugar. O sea, no es necesario estar en un templo, sino ellos, ¿no? Con la cabeza en dirección a la Meca, rezan 5 veces al día por media hora, ¿no? Les decíamos que son 2 horas y media, ¿no? La limosna, ¿ya? Es como una suerte de impuesto que pagan los ricos para que el Estado lo distribuya entre los pobres y evitar así las injusticias sociales. En cuarto lugar está el ayuno en el mes de Ramadán, ¿no? ¿Qué significa? Que estos pueblos ayunan ¿no? en ese llamado mes de Ramadán, donde ellos, bueno, no comen, no beben y están en total abstinencia, ¿no? Digamos, total, bueno, abstinencia del cuerpo, ¿no? En realidad. Entonces, esto significa, ¿no? Que durante el mes de marzo y abril, ellos, porque ese es el mes de Ramadán, ¿no? Entre marzo y abril, bueno, están casi todo el mes, pues, ¿no? O sea, entre el 22 de marzo y el 20 de abril, ¿no? Que casi es un mes, se encuentran en ayuno. ¿Quiénes pueden ayunar así? ¿No? Es difícil, ¿no? Entonces, eso explica la fortaleza de su fe, ¿no? Y también, ¿no? El último, que quizá sea el más importante, ¿ya? Sea la peregrinación a la ciudad de la Meca. ¿Ya? Todo musulmán, rico o pobre, ¿ya? Rico o pobre, debe peregrinar a la Meca una vez, siquiera una vez en su vida, ¿no? Es como decir que todo cristiano debe, sea rico o pobre, debe ir a Roma, ¿no? Al Vaticano o a Roma una vez en su vida, por lo menos al año, o bueno, una vez en su vida a Italia o Roma, ¿no? Algo así. Pero bueno, ellos lo hacen para el caso de la Meca, ¿no? Pues es una religión que se va fortaleciendo a sí misma, ¿no? Con estos simbolismos. Bien, veamos su arte. ¿Ya? Ellos aquí vemos las mezquitas, ¿no? Y los alcazares son lo más famoso de la religión musulmana. La mezquita es un templo de culto, ¿no? De adoración, ¿ya? Para el culto y la oración, ¿no? Y este es el ejemplo de la mezquita de Jerusalén, llamada mezquita de oro, por el color, bueno, que tiene acá el dorado, ¿no? La cúpula dorada que tiene, ¿ya? Se le llama mezquita de oro o mezquita de Jerusalén. ¿Ya? Recuerden que Jerusalén también para ellos es una ciudad sagrada, ¿no? Una ciudad santa, ¿ya? Y esto se ve hasta el día de hoy, ¿no? La disputa que hay entre estos grupos por el control de dicha ciudad, ¿no? Que viene desde la edad antigua. Recuerden que desde la antigua los israelitas fueron expulsados por los romanos, ¿no? Entonces perdieron todo su territorio y esto fue ocupado por otros pueblos y entre ellos luego llegan los musulmanes, ¿no? En fin. Bueno, ahí está la decoración, ¿no? La caligrafía, las paredes de mármol, todo muy, muy bonito, ¿no? Ahí se puede ver. Ya, sobre ese tema lo vamos a ver cuando hablemos de la Guerra Fría. ¿Ya? Ese es un tema que tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? Ya en el siglo XX, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces ahí tenemos el yihad, ¿ya? El esfuerzo en la defensa y propagación de la ley de Alá. Y bueno, en la filosofía, el averroísmo, ¿ya? Que son los comentarios de Aristóteles, ¿no? Una característica de los pueblos islámicos es
que ellos también, ¿no? Tomaban en cuenta la filosofía griega. ¿Ya? Entonces, el averroísmo es una de las filosofías que ellos tomaron en cuenta, y lo mismo la filosofía de Platón. ¿Ya? Es decir, hay una lógica, ¿no?, dentro de su estructura. En el álgebra avanzaron mucho las matemáticas, ¿no? Ahí tenemos el compendio de cálculo del Judaísmo. En medicina tenemos el canon de Avicena, ¿no?, que se va a utilizar hasta el siglo XVII. Eran muy avanzados ellos en la medicina. Recuerden que ellos inventaron el hospital de salud, ¿no?, mental, ¿no?, que en Europa no se conocía. ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos el mapa, ¿no?, ¿ya?, de la expansión del Islam, ¿no? Como pueden ver, miren, abarcó España. España tuvo una época musulmana, ¿no?, ¿ya?, y su expansión llegó hasta América, ¿no?, con la conquista, obviamente. Los apellidos que tenemos, muchos son de origen islámico, ¿no?, porque tuvieron varios siglos allí. Bueno, y gran parte del norte de África, parte de Europa, obviamente, ¿no?, y básicamente la región de Asia, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ¿no? Esto respecto a la parte cultural. En la literatura tenemos Las Mil y una Noche, ¿no?, los cuentos de Sherezada, que también es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque es una crónica de literatura, pero también de historia. Bien, ahora veamos el feudalismo. ¿Ya? Entonces, en el feudalismo, ¿no?, vamos a ver ahí. Bien, veamos el concepto entonces. ¿Ya? Bueno, es un sistema económico, ¿ya?, político también, ¿no? ¿Ya? Es un sistema político, ¿no?, social, ¿ya?, que tuvo bastante vigencia en Europa, ¿no?, entre los siglos 9 al 13 más o menos, ¿ya?, aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué el siglo 9? Porque, bueno, cae el Imperio Carolingio, ¿no?, obviamente, ¿ya? Entonces se fortalecen, ¿no?, los señoríos locales, ¿ya? Y hay dos grandes pilares que lo sustentan. Uno, el uso y la propiedad de la tierra, ¿ya?, de la propiedad terrateniente, ¿no?, ¿ya?, de que se habla, ¿no?, eso al respecto, ¿ya?, la propiedad terrateniente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el señor feudal es el propietario del feudo, ¿no? Es el propietario como tal, ¿ya? Y dos, el usufructo de la tierra, ¿no? ¿Ya? Significa que los campesinos trabajan para el señor feudal, ¿no? ¿Ya? Trabajan para él, ¿no? Bueno, el otro es la relación de dependencia personal, ¿ya? Estamos hablando de la dependencia, ¿no?, cultural, social, mental, entre otras, ¿ya?, mediante el vasallaje y la servidumbre. El vasallaje es una institución que ya había nacido en el Imperio Carolingio, ¿no?, pero luego con el feudalismo se va a desarrollar, ¿ya? Entonces estamos hablando del vasallaje y la servidumbre, ¿no?, la servidumbre medieval, ¿ya? Recuerden que el vasallaje se había iniciado ya en la época del Imperio Carolingio, ¿no? Y bueno, la servidumbre para el campesinado, ¿no?, porque el vasallaje es una relación entre hombres libres, ¿ya? Y se va a desarrollar entre el siglo IX y en el siglo XIII, decíamos, en Europa Occidental. Básicamente en lo que es Francia, ¿no?, porque ahí en Francia se dice que nace el feudalismo como tal, ¿ya? Entonces, eso respecto, ¿no?, al concepto. Y veamos las causas, ¿no? ¿Ya? Las causas son la desintegración del Imperio Carolingio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al caer el poder central, ¿no?, cae esta idea de la protección y del derecho, bueno, lo cual que permite las nuevas invasiones, ¿ya? Así que hay nuevas invasiones ahora, ¿no?
Y esto se da porque no hay una garantía militar, ¿no? Que antes la proporcionaba el imperio carolingio. ¿Ya? ¿Qué lo caracteriza? La fragmentación territorial llamada también poliarquía, ¿no? ¿Por qué poliarquía? Poli, muchas, arquía, ¿no? Porque hay múltiples soberanías. Y en lo social y la economía, ¿ya? Es la sociedad ruralizada. Toda la cultura se va al campo, ¿no? La vida urbana disminuye y disminuye el comercio y el uso de las monedas. La economía es de autoabastecimiento. Como no hay un mercado, o sea, no hay un excedente para el mercado, entonces se consume para la subsistencia, ¿no? En sí misma, ¿ya? Así que todo gira en función a la actividad agropecuaria, ¿no? No hay muchos excedentes para el comercio, y si hay comercio, es un comercio muy simple, ¿no? El trueque, ¿ya? Así que esto es algo que caracteriza el feudalismo, ¿no? Veamos algunas estructuras, ¿ya? En la parte social, es una sociedad clasificada, como pueden ver, en clases sociales, ¿no? A la cabeza de ellas se encuentra la nobleza, ¿ya? Recuerden que los nobles se habían originado, ¿no? Descienden de los ricos latifundistas, bueno, propietarios de la antigua, ¿no? En realidad, ¿ya? Ellos logran, ¿no? Ser la clase dominante por la guerra que también practicaban, ¿no? ¿Ya? Podían matar, asesinar y robar propiedades también, ¿no? ¿Ya? O que el rey se las podía entregar también, ¿no? Los, los oradores, que eran el clero, ¿ya? Ellos se encargan del control ideológico de la población, ¿no? Tienen esa característica, ¿no? Muy importante también, ¿ya? Y bueno, ellos viven en los monasterios, ¿no? Y colaboran, bueno, con los nobles. Y los trabajadores son los laboratorios campesinos, el pueblo llano, ¿ya? Que mantiene a los dos estamentos que están arriba, ¿no? A los nobles y a los oradores. Bien, esto respecto a los estamentos sociales. Ahora, los elementos, ¿cuáles son? Uno, el señor feudal, ¿ya? Es el poseedor del feudo, es el noble, ¿no? Practica la guerra, ¿ya? Dos, el feudo, que es su gran propiedad territorial, ¿no? Usualmente con un castillo en medio de un lago y un foso que lo hacía inexpugnable ante un ataque, ¿ya? Obviamente, ¿no? Para él, quienes trabajan, los campesinos, que podían ser siervos, ¿ya? Siervos, ¿no? Los siervos de la gleba, ¿no? Y los campesinos libres también, ¿ya? Así que la tierra se distribuye entre mansos y reservas, mansos campesinos y reserva señorial, ¿no? Y el campesino trabaja las tierras del señor, está escrito al feudo, no puede moverse del mismo de acuerdo a ley, está sometido al pago de contribuciones y obligaciones. Bueno, el feudalismo, ¿por qué es tan odiado en la historia universal, no? Es el sistema político más despreciado, ¿no? Porque el señor feudal pues cometió una suerte de abusos, ¿no? Contra los campesinos, los trabajadores. Los obligaba a pagar el portazgo, el peaje, la gabela, ¿no? El montazgo, o sea, usar el bosque, los puentes, ¿no? Las tierras del señor. Incluso tenían que entregarle su propia esposa la primera noche de su boda, ¿no? Se llamaba esta práctica inhumana derecho de pernada, ¿no? Por esa razón, ¿no? El feudalismo ha sido odiado en ese sentido, ¿ya? Sobre todo por el derecho de pernada, ¿no? Que era entregarle la esposa al señor, a su jefe, por la primera noche de su boda, ¿no? Algo muy horrible. Bueno, eso ocurría. Y también está el vasallaje, ¿no? Que era la relación entre un hombre noble subordinado a un señor, pero en realidad son hombres libres. ¿Cómo se hacía? Mediante el homenaje y la investidura, como puede verse allí. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Está, si vemos el cuadrito, ya, ahí está, miren, ¿no?
ese es el juramento de fidelidad, ¿no? Se besaba las manos del Señor y se juraba serle fiel a la muerte, ¿ya? Y a pesar de ser una relación entre hombres libres, la carga era muy pesada también, ¿ya? O sea, no es que el feudalismo o el vasallaje era algo beneficioso, ¿no? Si el señor feudal caía preso, el vasallo tenía que rescatarlo. Y lo otro, la carga militar, ¿no? Que era muy fuerte, ¿ya? Entonces, ese era el principal problema que podía haber, ¿no? En el feudalismo, por eso que sí es un sistema tan odioso, ¿no? En general para todos, ¿no? Porque en caso que hubiera guerra, había que ir a pelear, como pasó en las cruzadas, ¿no? Recuerden las cruzadas, ¿no? Las cruzadas también participaron campesinos pobres, ¿no? En la cruzada popular, y muchos murieron, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, al final, ya, la sociedad comienza a cambiar en ese contexto, ¿no? Mientras el feudalismo prospera, tenemos el renacimiento de las ciudades, ¿no? El renacimiento urbano, que ocurre entre el siglo XI al siglo XIII. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el comercio se reactiva y las ciudades medievales que eran pequeñitas otra vez se van a reactivar culturalmente. ¿Por qué ocurre esto, no? Uno, por la llamada revolución agrícola medieval. Al haber más alimentos, las ciudades pueden ser abastecidas. Y esto lo van a hacer los ricos terratenientes, ¿no? Porque la tierra va a mejorarse, por el uso del arado de hierro, bueno, entre otras. Así que la ciudad ahora se va a convertir en un centro ya más bien de ubicación por esta ventaja, ¿no? Que tiene, ¿no? Ya este exceso, ¿no? Este excedente productivo. La población también crece, ¿ya? Y el comercio se va a reactivar, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Sobre todo porque, como ven la fecha, por las cruzadas, ¿no? Entonces la guerra reactiva la economía entre Oriente y Occidente, y eso nos motiva que en las ciudades el desarrollo de los artesanos también se fortalezca y se prevalezca. Hay más conocimientos también, ¿ya? Y nacen las universidades, ¿no? Además recuerden que ha nacido una nueva clase social, ¿ya? Esta se llama la burguesía, ¿no? Entonces la burguesía ya aparece, ¿sí? Es una clase social nueva que va a cambiar la historia, ¿no? La historia de Europa, ¿no? En este caso, y esta burguesía trabaja en los gremios, son sus industrias de esa época, ¿no? Son los talleres artesanales. Así que ahora la ciudad prospera, ¿ya? Aparecen los gremios, ¿no? ¿No? Bueno, ahí están las universidades, la banca y el comercio, ¿ya? De la importancia que tiene, ¿no? Ahí están las características, ¿ya? La primera universidad es Bolonia, por ejemplo, ¿no? De las primeras, y luego los comerciantes se van agrupando, ¿no? Estamos hablando de los gremios, ¿no? Las universidades, bueno, la liga italiana, la liga hanseática, ¿no? Ahí están agrupadas. Bueno, y ahora veamos las cruzadas, ¿no? En ese contexto pasa la guerra de las cruzadas, que son las guerras entre los occidentales cristianos contra los musulmanes del oriente. Se dividen en ocho cruzadas, ¿ya? Las llamadas cruzadas mayores, que son las 5 primeras, y las cruzadas menores. Incluso se habla de una cruzada de los niños, ¿no? Que ocurrió entre la cuarta cruzada, más o menos. ¿Ya? Aunque muchos dicen que, bueno, es un tema muy dudoso, ¿no? Pero muchos dicen que sí existió la cruzada de los niños que fueron engañados y llevados como esclavos, ¿no? En fin, hay todo un tráfico también, toda una historia truculenta de la llamada Guerra Santa, ¿no? ¿Por qué se llama, bueno, cruzada? Estos cruzados que buscaban recuperar Tierra Santa, de ahí viene la palabra Guerra Santa también, ya era el intento de los cristianos de recuperar esta ciudad de Jerusalén que había sido tomada por los turcos selyúcidas, ¿ya? Así que se proclama la primera cruzada, ¿no? Para recuperar la llamada Tierra Santa o Jerusalén. ¿Quién le convoca? El Papa Urbano II. Así que en el Concilio de Clermont, ¿ya? Aquí aparece el Concilio de Clermont, ¿no? ¿No? Aquí está el Papa, ¿ya? Bueno, convoca a los principales gobernantes de Europa, ¿no? Pero primero aparece el pueblo, ¿ya? Ahí vemos aquí un fanático llamado Pedro el Ermitaño, ¿no? Bueno, él era un fanático que asusó a la multitud
para marchar a Tierra Santa. ¿Ya? Pensaba, bueno, ganar el prestigio, ganó prestigio y en efecto así ha quedado en la historia, pero a través de la muerte de miles de personas no preparadas para la guerra, ¿no? ¿Ya? Estos pobres gente fueron masacradas por los turcos que eran, bueno, hombres de guerra, ¿no? Ante ese fracaso ya el pueblo no podía participar, ¿no? Así que en la segunda fase de la primera cruzada, la llamada señorial, porque la popular es la de Pedro el Eremita, bueno, en la señorial sí tuvo éxito y van a conquistar Jerusalén. ¿Ya? Fue la única que tuvo éxito y formó un reino cristiano, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? Y bueno, las causas están acá, ¿no? La expansión del sistema feudal. Los señores feudales buscan más tierras, más dinero. Lo mismo la iglesia que quiere buscar su prestigio y reunificar el clero, ¿ya? El señor feudal quiere recuperar tierras, también busca la aventura, ¿no? Hay una mayor demanda de tierras por la presión demográfica europea y también nuevas rutas comerciales en el mar Mediterráneo, ¿no? Como vemos acá en la cruzada, miren, este es el teatro de la guerra, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos las cruzadas. Bueno, no vamos a hablar de todas, solamente de las más importantes, ¿no? La primera, ¿ya? Que fue la que tuvo éxito, y la tercera, que fue la cruzada de los tres reyes, ¿no? Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe Augusto de Francia. ¿Ya? Esta es la más famosa por Ricardo Corazón de León, que no logró tomar Jerusalén, pero firmó un pacto con el sultán Saladino, que acá lo vemos, ¿no? Famoso, ¿ya? Saladino, ¿no? Este es Ricardo, Federico y Felipe Augusto. Bueno, Federico Barbarroja murió también, ¿no? No pudo llegar a Jerusalén, ¿ya? Y Felipe Augusto regresó a Francia, ¿no? La Cuarta Cruzada fue lamentable, se le llama cruzada falsa, porque los cristianos, en vez de marchar contra los turcos, saquearon la ciudad de Constantinopla, ¿ya? Robando todo su patrimonio, ¿no? Una cosa lamentable. Y quizás se explique también el por qué las cruzadas fracasaron rotundamente, ¿no? ¿Ya? Las consecuencias están allí, ¿no? La guerra recuperó el comercio en el Mediterráneo, ¿ya? Contactó al pueblo de Occidente con el Oriente. Los señores feudales, al no ganar nada, porque las cruzadas fueron derrotadas, entran en un declive definitivo. ¿Y esto a qué fortalece? El poder monárquico. Bien, eso respecto a las cruzadas. Ahora vemos la Baja Edad Media. ¿Ya? Es una época de crisis, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Es ya el final de la Edad Media. ¿Ya? Se rompe con el sistema feudal, ¿no? Y esto debido a la expansión de la ciudad, ¿ya? Y del comercio, finalmente declina el feudalismo, ¿no? Comienza a desaparecer. ¿Ya? Formas del feudalismo aparecerán ya fuera de Europa, sino más bien llegarán a América con la conquista en España, por ejemplo, y en algunas regiones de Asia. ¿Por qué cae la Edad Media, no? Aparte de la caída de Bizancio, que ya se comentó, ¿ya? Tenemos la pequeña edad glaciar, ¿no? Del siglo XIV, ¿ya? La pequeña edad del hielo, que provoca, bueno, hambre, ¿no? Miserias, ¿ya? La reducción de la producción agrícola y la elevación del precio. Esto es importante, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se conoce como capitalismo, ¿ya? Porque la elevación del precio genera una acumulación originaria en favor de la burguesía que se vuelve rica y próspera, ¿no? Con el precio. Los salarios no subían. Recuerden que los salarios europeos estuvieron así por siglos, ¿no? Detenidos mientras los precios siempre subían. Entonces, esto permitió que la burguesía se convirtiera en una clase muy rica y próspera, ¿no? Ahí tenemos el origen del capitalismo, ¿no? Y finalmente, la peste negra, ¿ya? Que llegó de Asia. Miren, la peste negra llega de China, justamente, ¿no? La peste, ahí está, llega de Asia, bueno, de China, Mongolia, ¿no? Que está, a través de las ratas, ¿no? Las ratas o los roedores, ¿ya? Entonces, esto es interesante también de la peste, ¿no? Llegan del Lejano Oriente, pasa a la Asia Central y llega a Europa, ¿no? Miren los años que demoró, ¿no? De China al Imperio Mongol, 2 años,
del Imperio Mongol a la Asia Central, 12 años, y en Europa, en menos de 3 años, provocó millones de muertes, ¿no? El sector más importante fue el sector urbano, el que fue afectado, ¿ya? Así que esto, ¿no?, fue fatal, ya que vemos un médico, ¿no?, que comienza a tratar de, bueno, que curar, ¿no?, la peste, ¿ya? Así usaban estos médicos sus trajes para evitar contaminarse, pensaban que era un problema de, bueno, de contaminación como el COVID, ¿no? Sí, 3/4 partes de Europa, más o menos, millones, ¿no?, de personas, ¿ya? Bueno, finalmente tenemos las consecuencias, ¿no? ¿Ya? 20, ahí está, ¿no? 20 millones de personas, ¿ya? Disminuyó la rentabilidad agrícola porque la mano de obra se hace cara, pues obviamente, ¿no? Esto que provoca revueltas campesinas. ¿Por qué? Porque ahora se imponen más impuestos a la población, ¿ya? Entonces los campesinos se rebelan y, bueno, se eleva el precio de las mercancías y de la mano de obra, ¿no? Como decíamos en la acumulación originaria, ¿ya? Bueno, ¿hay más crisis? Sí, la guerra, la crisis política, guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Cisma de Occidente en la Iglesia Católica, ¿no? En esta guerra, ¿quién gana? Francia, ¿ya? Aquí tenemos a la heroína eh, eh, Juana de Arco. Y en Inglaterra, la guerra de las dos rosas, ¿ya?, que permitió que ascendieran al poder la familia de los Tudor. Bueno, ¿qué fue el cisma de Occidente? La división de la Iglesia Católica en 3 papados, ¿ya? Aunque se unificó con el Papa Martín V, ¿ya?, y el Concilio de Constanza, finalmente esto afectó el poder que tuvo la Iglesia. Bueno, esta es la línea de tiempo, ¿ya? Y acá, con esto terminamos y dejamos las claves, ¿no? ¿Ya? Que son las siguientes: 1 la B, 2D, ¿ya?, 3A, ¿no?, 4C y 5 la B, ¿ya? Entonces, eso sería todo, ¿no? Pero igual lo copio aquí en el chat. Ahí está. Bueno, jóvenes, eso es todo, ¿ya? Muchas gracias y que tengan ustedes unos buenos días. Cuídense mucho. Bien, hasta luego. Un, un abrazo, ¿ya? Cuídense mucho. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días. A ver, un momentito. Voy a compartir pantalla. Jennifer, buenos días. No aparece en mi pantalla. Ok. A ver, vamos a ver, en esta semana vamos a ver, entramos a la semana número 7 en el curso de aritmética. Y vamos a hacer un recordar a lo que hemos trabajado anteriormente. Estamos acá en este conjunto de los enteros. Ya hemos trabajado los naturales. Acá hemos visto cómo tener una buena escritura y lectura de los naturales utilizando
los números arábicos o llamados cifras. Hemos visto los diferentes sistemas de numeración y como observa usted, lo que estamos trabajando acá son conjuntos. Estos son conjuntos no vacíos, ¿no? Nos estamos deteniendo un poco en este conjunto. Ya hemos trabajado 2 semanas en este conjunto, nos toca la semana número 3, trabajando en este conjunto. En la primera semana estudiamos nosotros lo que es el criterio de la división, a ver, ¿cómo era? El algoritmo de la división de Euclides. Dividendo igual a divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Eso es lo que vimos cuando entramos al conjunto de los enteros, donde dimos una restricción con respecto a R. R mayor o igual a 0, pero estrictamente menor al divisor. Luego vimos los diferentes criterios de divisibilidad. ¿No? Criterios de divisibilidad por 2, por 3, por 7, y las propiedades que daba la multiplicidad. La semana anterior vimos el teorema fundamental de la aritmética. A partir de ese teorema fundamental que indica que todo número entero se puede expresar como producto de factores primos, vimos 4 fórmulas que me permiten determinar una de ellas, la cantidad de divisores que tiene un número expresado como producto de factores primos, la suma de esos divisores, y por último, el producto de los divisores. En esta semana, lo que vamos a trabajar es la función de Euler, que me permite determinar, dado un número, cuántos números existen menores a este número y primos con este número. Entonces, necesito saber a qué se llaman números primos, y vamos a ver también el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a ver el concepto que tienen estas dos operaciones y qué relación tienen con el teorema fundamental de la aritmética. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta semana número 7, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, y la función de Euler. Bien, entonces lo que vamos a desarrollar son el concepto de máximo común divisor, cuáles son las estrategias que vamos a seguir para determinar este máximo común divisor, las propiedades que tiene el máximo común divisor, luego el mínimo común múltiplo, los conceptos o el concepto de mínimo común múltiplo, las estrategias y, como había mencionado, los números PESI. Bien, entonces comenzamos definiendo qué es un número PESI. ¿O qué son números PESI? Se dice que 2 números son PESI si tienen como único divisor positivo común a la unidad. O sea, el único divisor común que ellos tienen, pero ese divisor tiene que ser positivo, es la unidad. Por ejemplo, 8 y 9. Sabemos que 8 es 2 al cubo, por lo tanto tiene 4 divisores, ¿no? ¿Quiénes son sus divisores? 1, 2, 4 y 8. Mientras que 9 es 3 elevado al cuadrado. Divisores tiene 3 solamente, 1, 3 y 9. Pero de esos divisores positivos, solamente hay un único divisor común, que es la unidad, ¿no? Y es por eso que estos números son llamados números PESI, ¿no? El único divisor común positivo es la unidad. Muy bien. Entonces borramos todo, y no solamente tenemos a 8 y 9, 16 y 27, 9 y 14, son números PESI. Ahora bien, entonces, una vez que tengo claro el concepto de número PESI, vayamos a ver qué es la función de Euler. Euler, un matemático que es un matemático que a lo largo, los que estudian ingeniería o los que están al área de la ingeniería, van a observar que a lo largo de todos los estudios que ustedes van a tener,
va a encontrar infinidad de fórmulas de Euler, muchas fórmulas de Euler. Euler fue un matemático que, según comenta la historia, cantidades muy grandes, era tan sencillo como para un pájaro volar. Era un genio, ¿no? Cuenta la historia que en una oportunidad tenía una mente tan brillante que cuando estaba en el colegio se aburría y desesperaba con preguntas muy complejas al profesor de matemática. Y él, para que no le molestara y no le incomodara, le dijo que diera la respuesta de la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. Y él lo resolvió en menos de un minuto, ¿no? Simplemente trabajándolo esto mediante una serie aritmética, ¿no? Siendo niño, pues esos son los genios, nosotros somos normales, así que vamos a seguir estudiando. Bien. Entonces, ¿qué es el phi de n? El phi de n me determina cuántos números existen menores a este número y que son primos a este número. Entonces, se denota así, ¿no? Phi de n. Siempre estamos trabajando con los enteros positivos, ¿no? N, un entero positivo, se define como el número de enteros positivos menores a n y pesis con n, ¿no? O sea, si yo tengo un número, por ejemplo, 12, yo quiero determinar cuántos números son menores a 12. ¿Cuántos números hay? Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Todos estos números son menores a 12, ¿no? Pero además tienen que ser primos con 12. ¿Qué significa que sean primos con 12? Que sean pesis. Significa que el único divisor común que tengan es la unidad. Entonces tomamos por acá y digo, 1 y 12 son primos. El único divisor común que tienen es la unidad. 2 no, porque el divisor que tienen 2 y 2 es 2, ni 3, ni 4, 5 sí. 5 y 12 son primos entre sí, son pesis. 6 no, 7 también. 12 y 7 son primos entre sí. 8 no, 9 tampoco, 10 tampoco y 11 también. Entonces observamos que si yo quiero determinar la cantidad de números que son menores a 12 y primos con 12, en total son 1, 2, 3, 4. Eso está bien si el número es pequeño. En este caso 12 es pequeño. Pero si el número es muy grande, eso no. Ahora, además de eso, también me dice que la cantidad de números PESI entre n y dos múltiplos consecutivos de n, dos múltiplos de 12, ¿cuáles serían? 24 y 36, ¿no? O 36 y 48. Entonces, ¿cuántos números hay entre 24 y 36? Hay varios, ¿no? O entre 36 y 48. Entonces, también me indica la cantidad de números pesis con 12 que hay entre estos dos múltiplos. Me dicen que entre 24 y 36 existirán 4 números que son primos con 12. Entre 36 y 48 existirán 4 números que son primos con 12. Veamos esto, vamos a transcribir todo a limpio. Y tenemos acá. Vamos a tomar el número 12. Los múltiplos de 12 sabemos que son 0, 12, 24 y 36, ¿no? Esos son los múltiplos de 12. Ahora, ¿cuántos números son primos con 12 y son menores a 12? Lo hemos visto. Son, ¿no? 1, 5, 7 y 11. Solamente son 4.
Pero entre dos múltiplos de 12, entre 12 y 24, también van a haber solo 4, que son 13, 17, 19 y 23. Estos números no son menores a 12, pero sí están entre dos múltiplos de 12, entre 12 y 24, solamente hay 4. Igual para 24 y 36. Entre 24 solo hay 4 números, que son 25, 29, 31 y 35. Estos 4 son primos con 24, ¿no? Son primos, disculpe, con 22. Ay, que estoy hablando, con 12. Estamos concentrándonos en 12. Ellos son primos con 12. El único divisor común que tienen 12 y 25 es la unidad. 12 y 29, el único divisor común es la unidad, con 12 y 31 también. Son PESI, 12 y 35, lo mismo. Muy bien. Entonces, tenemos que determinar el phi de 12 es igual a 4. El phi de 12 me indica cuántos números son menores a 12 y primos con 12. Hemos encontrado que son solo 4. Entonces, ¿cómo determino esta fórmula? Simplemente el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Es decir, hay 4 números enteros positivos PESIS con 12 entre 2 múltiplos consecutivos de 12, ahí lo hemos visto. Ahí está la descomposición canónica. Esa es la descomposición canónica de un número n. N entero positivo, lógicamente, ¿no? Entonces, A, B y M deben ser, recuerde, primos diferentes. X, Y y Q deben ser enteros positivos. Entonces, para determinar la cantidad de números menores a n y primos de n, ¿qué hago? A cada factor primo, ahí está el factor primo, al exponente que tiene le resto 1 y multiplico con este factor quitándole 1, sería menos 1. Lo mismo hago con el siguiente, ¿no? Entonces, este es un factor primo, al exponente que tiene le quito 1 y multiplico por ese factor menos 1. Y lo mismo hago con el último de los factores primos. Al exponente que tiene le quito 1 y multiplico por este factor menos 1. Entonces vamos a nuestro número que ha sido nuestro ejemplo, que es 12. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Los exponentes que tiene son 2 y 1, ¿no? Entonces, esa es la descomposición canónica de 12. El phi de 12 sería, a ese exponente le quito 1, ¿no? 2 a la 2 menos 1. Y luego multiplico por el factor menos 1, 2 menos 1. Lo mismo a este exponente, le quito 1, sería 3 a la 0, por el factor menos 1. Esto de acá me va a dar 2, ¿no? Esto me da 1. Esto de acá es 3 a la 0, que vendría a ser 1 nuevamente. Y 3 menos 1, 2. Y 2 por 2 me da 4, ¿no? Que es lo que hemos determinado, ¿no? Y eso me da 4, ¿no? Entonces, y efectivamente, el phi de 12 es igual a 4. Entonces, esta es la fórmula de Euler. ¿Qué me da la fórmula de Euler? La cantidad de números menores al número y primos con este número. Bien, ahora sí vamos al máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el máximo común divisor? Su nombre ya lo encierra todo, lo dice. Es un divisor común, pero el mayor de todos. Entonces, hay dos condiciones encerradas en este nombre, por eso el concepto dice. El máximo común divisor de dos o más números enteros positivos es aquel que cumple las siguientes condiciones. Vamos a ver. Primero, es un divisor positivo común de los números dados. Es un divisor positivo común de los números dados. Entonces, a mí me van a dar dos o más números. Entonces, debo sacar de esos dos o más números todos los divisores positivos comunes. Primera condición. Segundo, y tiene que ser el mayor posible.
Entonces acá tengo dos condiciones. Vamos a ver un ejemplo. 24 y 40. Esos son dos números enteros positivos. ¿Qué debo tomar? Primero los divisores comunes. 40 es igual a 2 elevado al cubo por 5. 8 por 5, 40. Entonces, el número de divisores que va a tener este número será, al exponente le agrego 1, sería 4. A este exponente le agrego 1, sería 2, y 4 por 2 me da 8. Este número tiene 8 divisores. ¿Cuáles son esos divisores? Serán los siguientes. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40. Ahí están los 8 divisores de 40. 24 es igual a 2 elevado al cubo, pero ahora por 3. 8 por 3, 24. El exponente también es 1 y la cantidad de divisores también es igual a 8. Tiene 8 divisores, pero ¿quiénes son? Son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Estos son los divisores de 24. Ahora debo identificar cuáles son los divisores comunes. ¿Cuáles son los comunes? Ahí está, 1, 2, 4 y 8. Pero ¿cuál es el mayor posible? A ese se le llama el máximo común divisor. Los divisores comunes son 1, 2, 4 y 8, pero el mayor es 8. Y este es el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Es de todos los divisores comunes el mayor. Este es el concepto, porque la definición dice así. Si usted tiene dos números y le va a tomar el máximo común divisor a esos dos números, y supongamos que el máximo común divisor es igual a un D, entonces ese D debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, es un divisor común. ¿Qué significa? Que divida A y también divida a B. Eso significa un divisor común. Ahí tengo la conjunción. Segunda condición. Si por ahí existe otro divisor común, ¿qué significa? Que divida A y también divida B. Entonces, este otro divisor común debe dividir al máximo, que es D. Acá observamos, 1 divide 8, 2 divide 8 y 4 divide 8. Y 1, 2 y 4 son divisores de 40 y de 24. Son divisores comunes. Esa es la definición de máximo común divisor, pero acá solamente damos el concepto, pues la definición de máximo común divisor se usa para demostrar las propiedades que tiene el máximo común divisor, que no las vamos a probar, pero sí las vamos a usar y será tema de pregunta en el examen de admisión. ¿Cómo se determina el máximo común divisor cuando yo tengo cantidades muy grandes? Cuando es pequeño, bueno, yo hago la descomposición y es fácil, pero si la cantidad es muy grande ya no puedo hacer eso y voy a utilizar la descomposición canónica. Si usted observa este número es bastante alto. Entonces yo no podría realizar el máximo común divisor de la forma en que me han acostumbrado a trabajar en el colegio, porque sería muy engorroso, ¿no? Este número que está ahí, A, es igual a 37.800. No es un valor muy alto. Y el número B que está ahí es igual a 20.592. ¿Cómo determina el máximo común divisor? Lo que hago es descomponer cada uno de ellos como producto de factores primos. Esta es la descomposición canónica. Luego, ¿qué hago? Tomo los factores comunes. Sí, son 2 y 3, porque estos no son factores comunes, los desecho. Pero tiene diferente exponente. ¿Cuál de ellos voy a tomar? Tomo el más pequeño. ¿Quién es más pequeño entre 3 y 4? 3. Entre 3 y 2, 2. Y este sería el máximo común divisor. 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿No? Es los factores comunes con menor
exponente. Ese es el máximo común divisor. ¿El fuego es pequeñito? ¿El fuego bien bajito? Ok. Ya, disculpe. Otra forma de determinar el máximo común divisor es mediante el algoritmo de la división de Euclides. Bien, hace unos momentos vimos que el máximo común divisor de 40 y de 24 era igual a 8. El máximo común divisor también se determina mediante el algoritmo de la división de Euclides. ¿Qué me dice el algoritmo de la división de Euclides? Me dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, donde este residuo es mayor o igual a 0, pero estrictamente menor al divisor. Muy bien, ahora veamos. En el caso de 40 y de 24, cuando yo divido 40 entre 24, el cociente es 1 y el residuo es igual a 16. Tengo que 16 es menor a 24. Este 24 ahora lo paso como dividendo y el 16 que es residuo lo paso como divisor. Divido esto 24 entre 16 y voy a tener un cociente 1 y residuo 8. Este residuo 8 es menor al divisor que es 16. Nuevamente continúo la división porque me dicen que son divisiones sucesivas. Viene esto para acá y tendría 16 es igual a, esto viene a ser divisor 8 por 2 y residuo 0. El último residuo no nulo, acá están los residuos, ¿no? Residuos, por acá divisor, cociente, y acá dividendo. Entonces, el último residuo no nulo, porque acá el residuo es 0, a esto se le llama máximo común divisor. Bien, pero ese algoritmo de la división de Euclides lo vamos a pasar en una mallita. Vamos a tomar estos números, el máximo común divisor. Esto de acá lo podemos pasar, miren, en una mallita así. ¿Dónde está mi dibujo? Así. ¿No? En esta mallita dividendo, divisor, cociente y residuo, así. Entonces, para nuestro ejemplo tendríamos lo siguiente. Dividendo comenzó con 40, divisor 24, cociente 1 y residuo 16. Ahora, en la línea que está en el centro, 24, acá ahora en la siguiente operación tendríamos 24 dividendo, divisor 16, cociente 1 y residuo 8. Sigamos en la siguiente y tenemos acá dividendo 16, divisor 8, cociente 2 y residuo 0 y ahí me detengo. Y ahí aparece el máximo común divisor. ¿Qué se observa? Que 8 por 2, 16, 16 por 1, 16 más 8, 24, que viene por acá, y 1 por 24, 24 más 16, 40, ¿no? Regresando. Vamos a borrar entonces, en este caso, ahí ponemos en el centro dividendo y divisor, arriba cociente, abajo residuo, 391 entre 323, cociente 1, residuo 68, 68 pasa a multiplicar, divido 323 entre 68, cociente 4, residuo 51. Ahora 51 hace la base de divisor, divide a 68 y cociente es 1, residuo 17. Nuevamente ahora residuo 17 pasa a la base de divisor, divido 51 entre 17, cociente 3, residuo 0. Y ese es el máximo común divisor, mediante el algoritmo de la división de Euclides. ¿Qué propiedades tiene este máximo común divisor? Si tengo dos números que son múltiplos, el máximo común divisor es igual a m. Si los números son primos, su máximo común divisor es 1. Siempre que dos números son primos, su máximo común divisor es igual a 1. Cuando yo tomo el máximo común divisor de varios números,
entonces se verifique esta condición. Entonces, en nuestro ejemplo hemos tomado el máximo común divisor de 40 y de 24. Eso hemos visto que es igual a 8. ¿Qué pasa con 8? 8 es un divisor de 40. Sucede que 40 es igual a 8 por 5. Y sucede también que 24 es igual a 8 por 3. Estos números que están acá, 5 y 3, son primos entre sí. El máximo común divisor de 5 y de 3 es igual a 1. Es lo que me está indicando esta propiedad, solo que ahí no considero 2, sino 3 valores a los que he tomado máximo común divisor. P, Q y R son primos entre sí. Ahora, si yo tengo el máximo común divisor de 3 números y a cada uno lo multiplico por una constante, el máximo queda multiplicado por la constante, o si lo divido, también el máximo queda dividido entre la constante, o si lo elevo a la potencia enésima, ¿no? Ahora, cuando yo tengo que determinar el máximo común divisor de varios valores, entonces lo aconsejable es separar en grupos de 2 y tomar el máximo común divisor grupo a grupo y luego junto y determino el máximo común divisor. Esta propiedad que aparece acá solo se cumple para máximo común divisor, no para mínimo común múltiplo. Me dicen el máximo común divisor de n a la a menos 1, n a la b menos 1, n a la c menos 1 es igual simplemente a n elevado al máximo común divisor de a, b menos 1. ¿Qué me está indicando acá? Que yo no me preocupo por estas cantidades, solamente me preocupo por los exponentes de cada uno de estos números. Veamos un ejemplo. Me piden determinar el máximo común divisor de estos dos números. Observen que estos dos números son, este de acá es un número de 5 cifras en base 4 y es el mayor número de 5 cifras en base 4. Y este de acá es el mayor número de 4 cifras en base 8. Es como el número 999 en nuestro sistema de numeración, base 10. Es el mayor número de 3 cifras en base 10. Y eso no es igual a 10 elevado al cubo menos 1, ¿no? Es la base elevada a la cantidad de cifra menos 1. Entonces, siempre se tiene, si usted tiene un número de esta forma, n menos 1, n menos 1, este es un numeral en base n. Entonces, este es el mayor numeral. Ahora, depende de la cifra. Supongamos que acá tenga k cifra. Este es el mayor numeral de k cifras en base n. ¿Cómo se determina ese número? Como la base elevado a la k menos 1. Entonces, para los números que me están presentando, entonces el primero sería la base elevado a la quinta menos 1. Tengo 4 a la quinta, pero 4 es 2 al cuadrado. Y 2 por 5 me daría 10. Entonces sería 2 a la décima menos 1. El siguiente sería la base elevada a la cantidad de cifras, son 4, menos 1. Pero 8 es 2 al cubo. Y 3 por 4 es 12. Me quedaría 2 a la doceava menos 1. Y quiero entonces determinar el máximo común divisor de estos números. Será igual a determinar el máximo común divisor de estos dos. Y entonces, como yo tengo n y e de acá, eso será igual a 2 elevado al máximo común divisor de 10 y 12 menos 1. ¿Cuál es el máximo común divisor de 10 y 12? Solamente es 2. Y eso sería 2 al cuadrado menos 1. Y eso es igual a 13. ¿No? Como ven, esta última aplicación tiene muchas aplicaciones. Veamos ahora mínimo común múltiplo.
Mínimo común múltiplo. Veamos. El mínimo común múltiplo de dos o más números enteros positivos es aquel que cumple con las siguientes condiciones. Primero, es un múltiplo positivo común a todos. Segundo, es el menor posible. Observe usted que coincide con la definición que se está dando de es un múltiplo común. Primero, es un múltiplo positivo común. Y segundo, es el menor, es el más pequeño. Veamos eso con un ejemplo. Yo tengo los números 6 y 8. ¿Qué voy a determinar primero? Los múltiplos de 6 y de 8, que en este caso son infinitos, ¿no? ¿Cuáles son los múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, continúo. De 8. Ahí están. Este conjunto es infinito. Los divisores son conjuntos finitos. Ahora bien, ¿cuáles son los múltiplos comunes? 24, 48, 72 y así sucesivamente. Ahora bien, pero de todos esos múltiplos comunes, ¿cuál es el más pequeño? El más pequeño es 24 y a ese se le llama mínimo común múltiplo. ¿Cuál es la definición formal de mínimo común múltiplo? Si yo tengo dos números y le voy a tomar el mínimo común múltiplo a esos dos números, el mínimo común múltiplo normalmente se denota con una M. ¿Puedes traerme agua tibia un poquito, por favor? Un vaso de agua. Entonces, ¿qué va a pasar con este número? Va a suceder dos condiciones, que es un múltiplo común, ¿no? ¿Qué significa? Que A divide a M y que B divide a M. Pero no solamente eso, la otra condición es que sea el menor. Supongamos que A también divide a un M' y B divide a este mismo M'. Entonces, esto que he llamado mínimo común múltiplo, el M debe dividir a ese múltiplo común. Y estamos de acuerdo, ¿no? 6 y 8 dividen a 24. Pero también 6 y 8 dividen a 48. Y al que sigue, a 72. ¿Quién más sigue ahí? 96. Pero ¿qué pasa con 24? Divide a cada uno de ellos, a todos. 24 divide a 48, 24 divide a 72, 24 divide a 96. Entonces, esta es la definición formal y este es el concepto. Muy bien. ¿Qué propiedades o cómo se determina primero el mínimo común múltiplo utilizando la descomposición canónica? El teorema fundamental de la aritmética, recuerda. Lo que hago es descomponer este número como producto de factores primos y tomo todos los factores comunes y no comunes. Y de los comunes, no tomo el factor con su menor exponente, sino con el mayor exponente. Acá también, no tomo el factor con el menor exponente, sino con el mayor exponente. Y entonces acá dice, se consideran los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces sería 2 a la cuarta, 3 a la quinta, por 5, por 7 al cuadrado, por 11. Ese sería el mínimo común múltiplo. Las propiedades que se obtienen para el mínimo común múltiplo son las mismas que para el máximo común divisor. Solo que cuando dos números son primos, su mínimo común múltiplo es el producto de los números. Quiere decir que el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 7 y de 9, como ellos son primos entre sí, sería su producto que será 63. ¿No? Luego, las propiedades que tenía el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, P, Q y R deben ser primos entre sí. Hace unos momentos observamos que el mínimo común múltiplo de 6 y de 8 era igual a 24, ¿no? Y observamos que 24 es igual a 6 por 4, mientras que 24 era igual a 8 por 3,
¿no? Entonces, este 4 y este 3 son primos entre sí. 4 y 3 son primos. Ahora, las propiedades que vimos para máximo se repiten para mínimo. Y también el hecho que para determinar el mínimo común múltiplo, cuando tengo varias cantidades, puedo separarlos en bloques. Esta propiedad solo se da cuando determino el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de dos números. Solo para dos números, ahí está claro. ¿Qué debo hacer? Mire, si yo tengo dos números A y B y determino el máximo común divisor, supongamos que D, y el mínimo común múltiplo es M. Ahora, si este es el máximo común divisor, recuerde que A será igual a D por P y B será igual a D por Q. Entonces se cumple lo siguiente, que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, su producto es igual a el producto de los números. Pero por ahí observamos que si este es el mínimo, se está multiplicando por el máximo y esto es igual a por B, pero A es D por P y B es D por Q. Entonces puedo eliminar este máximo y ¿qué me queda? El mínimo. El mínimo ¿a qué será igual? A P por D por Q, ¿no? Entonces tengo esta relación. El mínimo es igual a el máximo por P y por Q. ¿Pero quién son P y Q? P y Q son primos entre sí, ¿no? Bien, entonces con esto veamos. Entonces acá con esto terminamos todo el marco necesario para enfrentar los ejercicios. Veamos ahora dos ejemplos que me van a determinar cuándo usar máximo común divisor y cuándo usar mínimo común múltiplo. Veamos mínimo común múltiplo. A ver, 2002. Veamos un caso, coincidencia. Me dice, Jorge y Omar visitan a Pamela cada 14 y 15 días respectivamente. Si hoy visitaron a Pamela, ¿dentro de cuántos días volverán a visitar juntos a Pamela aproximadamente? Veamos las visitas de Jorge, que son cada 14 días, mientras que la visita de Omar son cada 16 días. Entonces las visitas de Jorge son múltiplos de 14 y las visitas de Omar son múltiplos de 16. Entonces buscamos un múltiplo común de Jorge y de 14. Un múltiplo común de 14 y múltiplo común de 16. Vamos a tomar entonces en la coincidencia el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo de 14 y 16 será 112. Entonces eso me está indicando que la próxima visita, si hoy visitan juntos a Pamela, Jorge y Omar, la próxima visita será dentro de 112 días. Entonces, utilizo mínimo común múltiplo cuando se trata de coincidencias. Ahora, cuando tengo que realizar repartos en formas iguales, utilizo máximo común divisor. Por ejemplo, dice, don Julián tiene 3 toneles. Uno contiene 216 litros de vino Borgoña, otro 156 litros de vino rosé y otros 180 litros de vino seco. Si los quiere envasar en recipientes que tengan la misma capacidad en número enteros de litros, sin mezclar los vinos y sin que les sobre vino,
¿Cuántos recipientes como mínimo necesitará? Entonces, acá tengo los recipientes que tiene don Julián. Uno, 216 litros de vino Borgoña, otro 156 litros de vino rosé y otro de 180 litros de vino seco. Él quiere envasarlos en recipientes que tengan la misma capacidad, todos iguales. Entonces, vamos a suponer que estos son los recipientes que va a utilizar para envasar el vino Borgoña. Entonces, la capacidad de esto tiene que ser XX. Lo que no sé es cuántos. Ahora, eso mismo voy a utilizarlo para envasar el vino rosé. La capacidad también es X. Lo que no sé es cuántos depósitos voy a necesitar análogamente para el vino seco. No sé cuántos voy a usar. Muy bien. Ahora, lo que sí me dicen es que no voy a mezclar los vinos y no va a sobrar vinos. Ahora bien, ¿cuántos recipientes como mínimo necesitará? Si estos recipientes que voy a usar va a ser lo mínimo posible, entonces su capacidad debe ser lo máximo posible. Entonces, este valor de X debe dividir a 216, a 156, a 180. Pero de los divisores comunes que voy a tomar, debe ser lo máximo posible para utilizar menos recipientes. Entonces, ¿qué debo tener? El máximo común divisor de 216, de 156 y de 180. Tomamos máximo común divisor y resulta 12. Una vez que tengo el máximo común divisor, entonces lo que hago ahora es ver en cuántos depósitos voy a llenar los 216 litros de vino Borgoña. ¿Qué hago? Divido 216 entre 12 y ahí sabré cuántos depósitos voy a usar porque cada depósito almacena 12 litros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es dividir 216 entre 12, 156 entre 12 y 180 entre 12. Ese es el número mínimo de recipientes. Uy, pero debe ser una mamajuana, ¿no? Porque una botella de vino tiene capacidad de 700 mililitros, ¿no? No llegan a 1 litro. Y las damas juanas, 5 litros. Wow, será un botellón grandote, ¿no? Bueno, es un recipiente, ¿no? Y eso me va a dar como resultado 46. Bien, y con todo lo que hemos trabajado ahora sí vamos a los ejercicios de clase. Y comenzamos con mi primer ejercicio que dice lo siguiente. ¿Puede poner la diapositiva 10 para tomarle captura, por favor? Ok, ahí. Dos antes, creo que esa es la 12. Miss, Ok, dígame. la 10, esa es la 12. Dos antes, por favor. ¿Esta de acá? Sí, gracias. Ok. Muy bien. Vamos entonces a los ejercicios de clase. Dice lo siguiente. El ingeniero Alfredo posee un terreno en forma rectangular, cuyas dimensiones en metros son 644 de largo por 448 de ancho. Desea parcelarlos en lotes cuadrados, todos iguales, de manera que no sobre nada de terreno y obtener el menor número de lotes posibles.
Si desea acercar los lotes con postes ubicados en cada vértice de los lotes, ¿cuántos postes se necesitarán? Bien, entonces tenemos el ingeniero Alfredo que posee un terreno en forma rectangular. Y ahí están sus dimensiones, 644 y 448, ¿no? Desea parcelarlos en lotes cuadrados. Ahora, vamos a llamar D la longitud del lado de cada lote, es un cuadrado, ¿no? Entonces acá sería D en cada lado, ¿no? De manera que no sobre nada de terreno. Y ahí está ese terreno rectangular cuyas dimensiones me lo dan 644 y 448. Bien. Ahora, va a colocar, dice, cercar los lotes con postes ubicados en cada vértice del lote. Supongamos que este es un lote, entonces cada uno debe haber un postes, ¿no? Postes acá en cada uno de los vértices de los terrenos. ¿Cuántos postes se necesitarán? Entonces, yo observo lo siguiente. Este D debe dividir a 644 porque me dicen que no debe sobrar nada del terreno y debe obtener el menor número de lotes. Si yo quiero obtener la menor cantidad de lotes, este D debe ser lo máximo posible. Lo máximo posible y además que divida 644 y divida 448. Entonces pongo esa condición. Piden el menor número de lotes, ¿no? Dice, desea parcelar los lotes todos iguales de manera que no sobre nada de terreno y obtener el menor número de lotes posible. Entonces D tiene que ser lo máximo posible. Y además debe dividir a 644 y 448. Entonces vamos a tomar el máximo común divisor de 644 y de 448. Bueno, ya eso usted lo hace. ¿Qué debe hacer? Debe descomponer este número 644 y 448 como producto de factores primos, teorema fundamental de aritmética, y tomar los factores comunes que son 2, 2, 7 y 7, pero con el menor exponente. Entonces los factores son 2 y 7. Pero con el menor exponente sería 2 al cuadrado por 7 y eso sería igual a 28. Entonces, el largo del terreno o las dimensiones del terreno serían 28 por 28. Ahora bien, me dicen cuántos postes se necesitarán. Ahora, para este caso, observe usted, voy a hacer un pequeño gráfico acá. Y entonces, supongamos que yo tengo este terreno y las dimensiones son pequeñas. No voy a poner... Ahí voy a poner 3. Y supongamos que cumple con este ejemplo que se está dando ahí, que tiene las mismas características, ¿no? Vamos a colocar en cada uno postes, ¿no? Entonces, supongamos que la distancia que hay entre poste y poste acá sea 2. Y entonces 4 acá tendría 6, ¿no? Y acá también 2. Y acá tengo 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces, sabemos que el máximo común divisor de 6 y 8 es igual a 2. Ahí está, nuestro el máximo común divisor. ¿Cuántos postes se está ubicando acá? Acá a lo largo sería 5 y a lo ancho sería 4, ¿no? Entonces, el número de postes que voy a utilizar sería igual a ¿cuánto? Entonces, sería igual a 8 entre el máximo que es 2 más 1. Esto me va a dar 4 más 1, 5. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 a lo largo. Pero no solamente eso, sino que a lo ancho será 6 entre 2 más 1 por los extremos. 6 entre 2 me da 3 más 1, 4. 1, 2, 3, 4. Esto me va a dar 5 por
y esto me va a dar 4, y eso me da 20. En verdad hay 20 postres, ¿no? Acá hay 5, 5, 10, 15 y 20. Eso que he hecho para este modelo pequeño, lo paso ahora para este terreno. La cantidad de postres será igual. A lo largo, 644 entre el máximo más 1 por a lo ancho, 448 entre 28 más 1. Entonces esto me va a dar 23 más 1, 24, y esto me da 16 más 1, 17, y ese producto me da 408. Que viene a ser la cantidad de postes que yo voy a usar para acercar este terreno del ingeniero Alfredo. Sugerencia, siempre que usted tenga que trabajar cantidades pequeñas y no recuerde la fórmula que yo debo aplicar para algún problema en particular, usted trabaje con un modelo pequeño y de ahí generalice. Para un modelo pequeño, sitúe ese modelo pequeño con valores fáciles de manejar, ¿no? No trabaje de si es que no recuerda bien la fórmula con valores muy grandes, pero esto también usted lo ve en aptitud matemática, ¿no? Eso también se ve en aptitud matemática, ¿no? Usted observa también eso ahí. Vamos a ver el ejercicio número 2 ahora. Me dice, se tiene una piscina cuyas dimensiones son 1750 de ancho por 300 centímetros de alto por 4500 centímetros de largo. Si se quiere cubrir el piso y las paredes con el menor número de mayólicas cuadradas, todas iguales, cuya área debe ser menor a 2400 centímetros cuadrados, ¿cuántas mayólicas se necesitaría? O sea, lo que se va a cubrir es se va a vestir una piscina, ¿no? Y me dan ahí sus dimensiones. Ahí viene la gráfica de esta piscina, ¿no? Observe usted, esta piscina tiene dimensiones 1750 de ancho por 300 centímetros de alto por 4500 centímetros de largo. No sé si estoy con la hora. Vamos a dejar ahí la piscina y nos vamos a ver dentro de unos minutos. No sé si hay alguna consulta. José, buenos días. Jennifer, buenos días. Ariana, Ariana, no. Bueno, nos queda todavía unos minutos. No sé si hay alguna consulta. No quiero dejar el problema a la mitad. Bueno, nos vemos dentro de 15 minutos.